Entonces ahora, en los próximos 30, 40, voy a contarles cómo yo me he involucrado más en todo esto, que ha sido con Flink, sobre todo. Digamos, yo en Cubeta también he trabajado, pero creo que ya a esta altura he trabajado más en Flink que en Cubeta. Y básicamente la mayoría de mi trabajo ha sido relacionado a Phasors y Flink y Spectre. Entonces, la idea ahora es contarle básicamente un pequeño background de medida de tiempo de vida para repasar lo que ya vimos, el lifetime en microscopía, para qué sirve, la motivación, por qué los phasors y un par de ejemplos de esto. Esta slide ya la vimos hoy, pero quiero repasar algunas cosas que me parecen importantes. Bueno, el tiempo de vida es una propiedad característica del fluoróforo y es independiente de la concentración. Y ese es el primer anuncio, primera cosa importante. Se afecta por muchas cosas, iones, pH, interacciones hidrofóbicas, concentración de oxígeno. El oxígeno es un muy buen quencher. Interacciones moleculares, uniones de moleculares, interacciones moleculares por energy transfer, etc. El Flink puede ser utilizado como una medida de contraste. Simplemente cambios de tiempo de vida pueden ser utilizados como blanco o gris, ¿no? Pero donde verdaderamente toma mucha importancia es en el in vivo y en la combinación de imágenes y tiempo. Y aquí le puse dos ejemplos que me parecían bonitos, que después se los voy a contar qué quiere decir. Esto es rojonilo, es una sonda de membrana que tiñe a las membranas de las células y dependiendo, digamos, del estado físico de la membrana cambia el tiempo de vida. Y esto es una medida de tiempo de vida, el brillo acá quiere decir más o menos tiempo de vida. Y lo interesante de bonito de esto es que esto es en tiempo real, esa célula ahí se está moviendo, ¿no? Se está viviendo. Y lo que ven aquí son todo el retículo endoplásmico, estas son las mitocondrias, etcétera, membranas plasmáticas, aquí ven los ruffles de las membranas plasmáticas, y uno puede medir físicamente qué le está pasando en el espacio y en el tiempo. Y esto es un sensor, y acá estamos viendo la activación de una enzima, RAC1, después le voy a contar, y cómo durante la macropinocytosis uno puede ver esto, y ahí ves cómo se está prendiendo la enzima tiene mucho que ver con que la célula haga macropinocytosis, si le muta a algunos de estos esto no funciona, y después le voy a contar. Esto ya lo vimos, o sea que acá lo importante es el pulso angosto, el ajuste, la composición del histograma, la deconvolución, y esta es la tecnología que usa. Dominio de la frecuencia también ya lo vimos, la modulación se relaciona con el tiempo de vida, la fase se relaciona con el tiempo de vida, es válido para cualquier función periódica, sea sinusoidal o cuadrada, funciona igual, y básicamente se basa en las tecnologías modernas se basan en el principio de heterodina, donde mezclamos una frecuencia alta y una frecuencia baja para poder descomponer, digamos, qué tenemos allí. No voy a entrar en eso ahora. Pero si es tan bonito el tiempo de vida, si es tan bueno el tiempo de vida, si es tan potente el tiempo de vida, ¿por qué no hacemos todo tiempo de vida? ¿Por qué no hacemos todo Flink? ¿No? Bueno, no hacemos todo Flink por varios aspectos. Bueno, ¿es costoso? Puede ser, importante. Los láser pulsados son costosos, las tarjetas son costosas, los detectores son costosos, es verdad. Pero mayoritariamente creo que no es por eso. Mayoritariamente es porque en cada píxel nosotros podemos tener muchas especies. Y tener muchas especies empieza a ser complicado el trabajo. ¿Por qué? Porque habitualmente no podemos esperar toda la vida en cada píxel para tener suficientes histogramas tan bonitos como este. Habitualmente tenemos una centena de cuentas, una centena de fotones. Y eso es esto. Entonces, ajustenme una función a esto. Háganme la descomposición del interno response function a esto y díganme si hay uno o dos componentes allí. Esa es la vida real. La vida real es lidiar con estos. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con eso? Bueno, hacemos binning, entonces en vez de 2 píxeles hacemos 1, o de 4 píxeles hacemos 1, entonces ya esto se parece más a esto, y ahí podemos hacer un mejor ajuste, porque en vez de tener 100, 200 fotones, tenemos 500 o 1000, y entonces podemos funcionar, pero eso renuncia a la información espacial, porque es la información de todo este entorno, por lo cual el tiempo de vida de todo ese entorno es el mismo, sea o no sea, por lo cual es muy difícil. Y otra parte importante es exactamente lo que discutíamos recién. Consume tiempo computacional, consume recursos informáticos hacer esto. Entonces, lo hace muy complicado y literalmente
¿Por qué creo que no lo hace mucha gente? Y porque uno necesita tener cierto camino ya en el hacer el ajuste de fitting y todo eso, transformarse en cierto experto para que realmente se pueda hacer. Si no, nada, no sabe qué hacer con los datos. Es como que, tengo los datos ahí preciosos y ¿qué hago con ellos? ¿No? No sé qué hacer con ellos. Un paso no menor, que tiene que ver con lo comercial o no, es que, como discutíamos recién, y casi que adivinaba qué instrumento tenía, digamos, customizado aquí, Becker Hickel, Peacock One, ISS, son siempre instrumentos que tienen una customización sobre un microscopio comercial, también los hacen complicados, ¿no? Uno tiene que entender qué está pasando, tiene la señal, no tiene la señal, están sincronizados detectores y láser, etc. Un montón de cosas que lleva un tiempo. Hoy en día, Leica sacó, esto es un error, no es SCP-5, es SCP-8 Falcon, que hace medidas de tiempo de vida en un microscopio comercial, literalmente comercial. Se sienta, aprieta el botón y hace flip, y hace phasers y todo en un microscopio comercial, lo cual lo transforma en un microscopio bien interesante. Entonces, la pregunta que hace Enrico, a mí me gusta utilizarla siempre, es, ¿podemos hacer algo simple que no sea para expertos? Sí. Sí, la pregunta es sí. Sí, podemos hacer algo. Pero tenemos que ir a otra dimensión. La dimensión cartesiana ya no nos sirve. ¿No? Esto nos complica la vida. Tenemos que ir a una dimensión, a un espacio, que es el espacio phaser, donde las reglas son más sencillas. Ya les conté la definición formal, la transformación de Fourier, normalizada, como está aquí ahora escrita. Esta parte de arriba era la definición de Weber. El uso en el phaser está normalizado por la intensidad total. El dominio de la frecuencia ya viene, digamos, por definición, porque se cuenta aquí, digamos, una función frecuencial, etc. Se puede hacer para múltiples componentes, etc. Y aquí está la representación incluida. Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes? Bueno, los phasers son, primero que nada, yo no asumo nada. Yo no sé si mi sistema es un componente, dos componentes, tiene FRED, relajación dipolar, reacción en estado excitado, lo que sea, yo no sé. Yo sé que si es un simple componente, tiene que estar acá arriba, y el tiempo de vida va de acá, de 0, donde la modulación es 1 y la fase 0, al tiempo de vida infinito, cuando la modulación acá es 0 y la fase 90 grados. Es eso, es resolver esta ecuación y eso da eso, básicamente. Pero ¿cómo lo hacemos realmente en la práctica? Lo hacemos de esta manera. En cambio de tener píxeles donde tenemos una escala de grises, tenemos píxeles donde tenemos un decaimiento, ¿no? Y a cada píxel le calculamos el G, componente real y componente imaginario, y me da un plot scatter acá, en mi face. Que cuando son millones de píxeles, se terminan transformando en una imagen, una distribución, un clúster, una nube de píxeles en mi face. Empezamos a trabajar con nubes de píxeles. Y con esto nosotros después vamos a hacer todos los análisis. Pero para darle una vueltita más, me gustaría mostrarles cómo es el cálculo, porque parece medio mágico, pero no es mágico, no tiene nada. Es simplemente que si uno agarra la función de decaimiento y la multiplica por una función matemática, que es un seno o un coseno, coseno o seno, va a tener esto. Y lo que hace la integral es sumar todo esto y dividirlo por la integral de esto solo, sin la multiplicación. Cuando hacemos esto, multiplicado por el coseno de omega t, etcétera, todo lo que corresponde, digamos, formalmente, ¡pum! Listo. Tengo el tiempo de vida 1. Cuando lo hacemos por un tiempo de vida más largo, tengo el tiempo de vida 2. Y hasta acá es fácil ver que cuando tenemos, digamos, un tiempo de vida corto, un tiempo de vida largo, tenemos más o menos componente real o imaginario. Componente real, componente imaginario. Tiene que ver con cómo las funciones estas capturan cosas que están más desplazadas en el tiempo o más cortas en el tiempo. Y cuando tenemos más armónicos aquí va a ser distinto, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Lo importante de esto es que uno se queda finalmente solo en esta parte. Todo esto lo hace el botón que aprieta el software y la computadora, y hasta podría ser tan naif decir, no lo sé, no sé cómo lo hace, pero yo sé que muy bien estas reglas, y estas reglas me dice que estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto ya se lo conté, del tiempo de vida cambia, como ven, cambia mucho al principio, después cambia menos, eso tiene que ver con que esta escala aquí arriba no es lineal, depende de la tangente de la fase, por lo cual esa función no es lineal. Ya le expliqué lo de la combinación lineal, un tiempo de vida corto, un tiempo de vida largo, la medida de las fracciones.
Y les expliqué en el FRED que cuando hay algo fuera del círculo universal, eso puede pasar. Quiere decir que hay algún proceso que el fluoróforo está sufriendo en el estado excitado que hace que el tiempo de vida se demore. Entonces, al tiempo de vida se suma una delta fase que tiene que ver con ese proceso de reacción en el estado excitado o de racing time en el caso de medidas de tiempo de vida. Pero quizás lo que les mencioné hoy del concepto de Gratón en esto es exactamente el principio de reciprocidad. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo una imagen y calculo mi phasor, me va a dar un clúster de datos. Y yo ahora puedo usar una herramienta que nosotros le llamamos cursores, son esos circulitos de colores. Cursor. Cursor que me permite elegir una región de interés en mi phasor y que el principio de reciprocidad, que es que los píxeles están conectados, phasor, imagen, me pinte una nueva imagen, pseudo color, con la región de interés esta. ¿Dónde están todos los píxeles que están acá, que yo pongo adentro? Mirá, son el núcleo. ¿Dónde están todos que están acá? Mirá, son el citoplasma. No sé, es una idea potente en este caso. Pero más aún, esta reciprocidad va para allá, y viene, pero también va de acá para allá. Si yo hago regiones de interés, veo heterogeneidad dentro de mi propio espacio phasor. Porque este clúster, como se lo mostré al principio, es una imagen de todos los píxeles que tengo en la imagen. Entonces, si yo elijo una región de interés, cada una de estas capaz que tiene diferentes posiciones, o sea que puedo estudiar variabilidad dentro de una célula, dentro de diferentes células, etc. Puedo saber cuál es la posición del phasor, no para todas las células, para mi célula, una. Que la vecina es distinta, que la de al lado es distinta, que la de otra imagen es distinta, y hacer análisis estadísticos de comparar, yo qué sé, G, la distribución de G entre A, condición A, B, C, ¿no? Y eso es un principio muy importante. Este principio de ir y venir de la imagen al phasor, phasor, imagen, uno lo puede usar todo el tiempo. Y vamos a verlo en el práctico. Es súper útil en el práctico eso. Pero ¿qué otras ventajas tiene el uso de phasor? Bueno, una ventaja muy importante es poder filtrar los datos. Porque no tenemos tan poco tiempo para componer infinidad de fotones. Es lo que decía al principio. A lo sumo tenemos 50, 100 fotones, 200 fotones. Bueno, ¿y qué pasa cuando tenemos 100, 200 fotones? ¿Qué pasa con el phasor? Y bueno, el phasor sufre algo que es lo que todos sabemos. La precisión de cualquier medida es inverso a la raíz cuadrada del número de fotones. Eso es una definición teórica. Por lo cual, esto básicamente es la distribución, digamos, acá está dibujado como un gráfico, pero sería básicamente esto, ¿no? ¿Cómo es la distribución? Si es un componente único sería redondo, ¿no? Estaría en el círculo universal, sería redondo. Si yo le paso una línea por el medio y mido el ancho de esa distribución phasor, de ese nube phasor, si tengo 50 fotones va a ser esta roja, si tengo 100 fotones, si tengo 50 fotones la negra, si tengo 100 fotones va a ser la roja, y si tengo 500 fotones va a ser o sea, la precisión, ¿no? El desvío estándar que tengo va a ser más grande. Sin embargo, dense en cuenta de algo que me parece muy importante. Por más que yo tenga mucho error en la medida, el centro es el mismo. Y en eso el phasor es muy importante. Porque tenemos muy fácil de identificar dónde está el centro. Eso no es sencillo con filtros, porque si uno tiene mucho error no puede tener buen ajuste. Pero tenemos una ventaja más, que es que en el espacio Fourier, en el espacio de datos de G y S, podemos usar filtros que nos ayuden a que esta precisión se mejore, incluso cuando tenemos mala señal ruido. Y bueno, acá hicimos un ejemplo, que si usamos un filtro medio, no un filtro gaussiano o etcétera, no rompemos, digamos, la resolución. Sin embargo, podemos tener casi la misma resolución con 500 cuentas, con 50 cuentas, pero pasando un filtro medio de un kernel de 5×5. Y acá casi que lo ven, ¿no? Yo tengo casi la misma resolución, la misma precisión en la medida aquí que aquí, aunque gasté un 10% de las cuentas en un caso y en el otro. Y bueno, eso es una cosa valiosa de los phasors. Después quiero contarle brevemente, sin entrar tampoco mucho en la matemática, pero para mostrárselo, el potencial del phasor es que nosotros podemos resolver dos componentes. Y bueno, está bien, si sabemos que el componente 1 acá y el otro está acá, bueno, trazamos la línea y calculamos. ¿Y qué pasa si no sabemos? Pero sí sabemos, el sistema sabemos que es de dos componentes. Eso sí tenemos que saber. ¿Qué pasa si sabemos que tenemos dos componentes? Bueno, si sabemos que tenemos dos componentes,
tenemos una oportunidad, porque nosotros podemos calcular el phasor normal y calcular aquí el segundo armónico, poner n igual 2 en vez de n igual 1. O sea que me va a dar otro juego de G y S en una posición distinta, que sería el doble de la frecuencia. Si yo hago eso, voy a tener un segundo phasor con una posición X, distinta. Esta posición es distinta de esta. Se desarrolló un pequeño algoritmo que lo que hace es plantear la condición de que esta ecuación, este juego de ecuaciones y este juego de ecuaciones tiene que resolver para un mismo par de tiempos de vida. Y como tengo dos incógnitas, dos ecuaciones, puedo resolver la ecuación. Entonces, lo puedo hacer fácilmente. Eso se extendió, digamos, se puede hacer para 3 componentes, relativamente fácil, cuando sabemos los componentes que existen, y se extendió más recientemente hasta 4 componentes con y sin supervisación. O sea, uno puede plantear las ecuaciones de múltiples armónicos y obtener armónico 1, 2, 3, 4, lo que sea, y en base a eso resolver todos los componentes, incluso sin saber cuáles son todas las posiciones de esto. Si lo sabes, mucho mejor, claramente. Lo resuelve hasta con mucho más precisión. Entonces, ahora quería contarles 2 aplicaciones. Una es lo de FRET y el otro es lo de metabolismo. Pensaba contar. Entonces, la definición de FRET, digamos que tiene ya mucho tiempo, y se lo debemos a Theodore Forster, dice que si tenemos un fluoróforo que va a funcionar como dador y un fluoróforo que va a funcionar como aceptor, y existe la condición tal de que la proximidad entre dador y aceptor es tal, y la orientación entre el dipolo del dador y el aceptor es tal, puede excitarse al dador y ver fluorescencia del aceptor, sin que haya un proceso fluorescente en el medio. Es transferencia de energía resonante, es transferencia de energía de orbital a orbital. Y eso tiene esta fórmula, donde tenemos dador, aceptor y una carrera, que es básicamente esto. Entonces, sin entrar en las especificaciones teóricas, lo que sí quiero decir es que esta constante tiene que ver con la distancia y con el tiempo de vida, y que si uno puede calibrar este R0, que se calibra en base en las cuestiones teóricas, puede utilizar el FRET para medir distancias moleculares. Y eso se ha usado mucho en Single Molecule FRET. Y una cuestión importante es que el espectro de emisión del dador tiene que estar solapado con el espectro de absorción del aceptor. Cuanto más esté solapado, más probabilidad y más importante es la eficiencia FRET. Aunque puede suceder que esto exista, pero si los dipolos están perpendiculares, no va a haber FRET. No hay transferencia. Cuando están paralelos en el. Y bueno, para eso hay toda una calibración que se llama capa, que se calcula, que habitualmente se da por defecto 2/3, ese 2/3 es verdad, a veces sí. No quiero entrar en eso, porque si no es toda una clase particular. Pero bueno, lo usamos para medir distancia, lo usamos para medir interacción, y más importantemente hoy en día lo usamos como biosensores. Descubrimos que podemos usarlos para combinarlos con enzimas y medir actividad enzimática en células. Y eso es fantástico. Esto para reforzar esta idea de que podemos medir, digamos, la distancia, y las distancias de las que estamos hablando son de Armstrong, ¿no? Entonces una eficiencia FRET de 50%, 0,5, podemos tener 40 Armstrong de distancia, y podemos movernos más o menos entre 0 y 100 Armstrong. Esa es la distancia que FRET más o menos funciona. ¿No? ¿Y cómo relacionamos el FRET con el tiempo de vida? Y bueno, las constantes estas de decaimiento se relacionan con la eficiencia FRET como básicamente 1 menos el tau del dador en presencia del aceptor sobre el tau del dador. O sea que nosotros lo que tenemos que medir, ¿qué es? Prácticamente, tenemos que medir el tiempo de vida del dador solo y el tiempo de vida del dador en presencia del aceptor. Y con eso podemos resolver la eficiencia y calcular qué está pasando con mi sistema. Entonces aquí me voy a tomar un segundo para explicarles las diferentes condiciones de FRET, porque quiero explicárselas gráficamente y ver que ni siquiera necesitamos hacer una fórmula, que uno lo ve e inmediatamente lo entiende. Y eso me parece que, a mí, digamos, me pareció siempre algo fantástico. Entonces, partamos de la situación más sencilla. Partamos de un FRET
de un dador monoexponencial. Si es un dador monoexponencial, ¿a dónde va a estar? En el círculo universal. Bien, vale. Aquí lo tenemos, círculo universal. ¿Qué sucede si esa molécula ahora, ese biosensor, ese molécula A, molécula B, empiezan a hacer FRET? Y ese FRET puede ir cambiando en el tiempo y cada vez se hace más intenso. Si seguimos mirando al aceptor solo, no al dador, solo al aceptor, ¿qué va a pasar? El tiempo de vida de ese fluoróforo va a disminuir. Estamos mirando solo al aceptor, no al dador. Al dador sí se va a ir afuera. Vamos a mirar solo al dador, que es más fácil. Si miramos al dador, se va a achicar el tiempo de vida. O sea que, ¿qué va a pasar? Cada vez que tenemos más y más y más y más y más, se va a venir hasta acá. Ese es el sistema ideal. No hay autofluorescencia, es un sistema monoexponencial, etc. Listo, funciona fácil. Bueno, vamos un pasito más arriba. ¿Qué pasa si ahora tenemos un sistema donde tenemos múltiples exponenciales? ¿Dónde va a estar? Dentro del ciclo universal. ¿Quiere decir que no podemos estudiar FRET? Sí podemos estudiar FRET. No importa cuál sea la combinación de fluoróforos que tengamos ahí, si se cuenchean, en proporciones, en lo que sea, tiene que seguir la trayectoria hacia el punto 1, 0. Y eso lo vamos a ver en infinitos ejemplos. O sea que, por más que sea un sistema complejo, en este caso partimos de un componente monoexponencial, en un ajuste de fitting sería cómo se achica el tau. En este caso ya es más complejo, hay que poner por lo menos un par de ecuaciones y ver cómo afecta a uno y al otro. En un sistema de fitting se empieza a poner complejo el análisis. El siguiente paso es la vida real. Los dos ejemplos de estos son la vida real. Trabajamos en células y estamos excitando a nuestro dador. ¿Excitamos solo a nuestro dador o también excitamos a fluoróforos endógenos que hay en la célula? Siempre excitamos un poco fluoróforos endógenos. O sea que además de nuestro dador, tenemos a una autofluorescencia que va a estar en algún lugar del círculo universal, adentro del círculo universal, porque siempre son múltiples componentes, no es un componente solo, porque hay más de un fluoróforo, o hay más de un estado del mismo fluoróforo. O sea que tenemos esta situación y esta situación. ¿Qué quiere decir? ¿Que no lo podemos resolver? Sí lo podemos resolver. Porque ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que vamos a mantener la trayectoria de quenching, pero ahora el quenching está relacionado también con la autofluorescencia en cada punto. Entonces, si yo ahora tengo FRET, aquí, 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 ¿qué es lo que está pasando con el tiempo de vida? Se está achicando. Se está achicando, ¿qué quiere decir? Desde el rendimiento cuántico. El rendimiento cuántico se está empobreciendo, ¿no? Se está bajando. O sea, que cuanto más FRET tengo, menos rendimiento cuántico. En la combinación lineal entre el FRET y mi autofluorescencia, cada vez empieza a ganar más la autofluorescencia. Porque la autofluorescencia es constante, ¿no? Entonces, cuando la autofluorescencia es constante y el rendimiento cuántico del FRET se achica, lo que sucede es que cada vez estas combinaciones lineales que yo tracé como liñitas acá, me traen más hacia la autofluorescencia. Por eso las trayectorias FRET no son lineales, porque no son combinaciones lineales horizontales con FRET no FRET. Son FRET no FRET, pero además autofluorescencia. Por eso curvan. Y llega un punto donde básicamente es autofluorescencia, no es más FRET. Ya cuenché todo, digamos, mi dador. Y esta situación. Incluso en una situación compleja, como sería este ejemplo de múltiples componentes, también vale lo mismo y uno puede medir la fracción autofluorescencia, no autofluorescencia y demás. O sea que literalmente resolver un problema complejísimo como podría ser este o este desde un fitting se vuelve algo gráfico y sencillo de analizar y cuantificar. Entonces, ¿cómo lo hace el software? Sí, claro, por favor. Yo tengo la idea de que la mayoría del sector va a ser el mismo de vida. Exacto. Sí. Pero tiene un límite, va a ser lineal. Y eso depende del sistema, porque depende de la interacción, el espacio, la orientación entre dador y aceptor. Pero claramente, cuando más aceptor, más oportunidad de FRET al dador que tú tengas. Si tenés 1, 2, 3, 5, lo que sea, ¿no? Eso es claro, pero no es siempre lineal. Lo feo, digamos, injusto de la herramienta FRET es algo que siempre, digamos, cuando uno trabaja con FRET, te queda esa sensación de que cuando uno tiene un resultado positivo, es fantástico, todos estamos contentos. Cuando uno tiene un resultado negativo, no ve FRET. Uno no puede decir no hay FRET. Uno puede decir que el sistema no está funcionando. Puede ser que no hay FRET porque realmente no están orientados adecuadamente. O sea que el negativo del FRET no sirve de mucho. Y solo cuando hay positivos uno se cree, sí, pude hacerlo. Entonces hay que elegir otras herramientas. Pero sí, es importante. Y SynapseJS lo hace así.
gráficamente resuelve las ecuaciones y gráficamente pone un cursor para decir dónde está el dador, un cursor para decir dónde está la fluorescencia. Si eso es así, esta es la trayectoria teórica que tiene que tener todos los puntos entre combinaciones lineales de dador sin FRET, más FRET y autofluorescencia. Y estas son todas las combinaciones lineales. Entonces lo que hago yo luego es decir, bueno, ¿cuánto tengo en mi sistema? Este es mi clúster de datos, lo que está abajo atrás es el clúster de datos. ¿Cuánto tengo en mi sistema de resto de dador sin FRET? Y bueno, me paro acá y elijo todo lo que está acá. No hay FRET. ¿Cuánto tengo de FRET con autofluorescencia? Porque claramente acá ya tengo autofluorescencia también. Tengo acá, si resuelvo esta ecuación, que se resuelve relativamente fácil, que lo hace en este caso el software, te dice, ¡pum!, la eficiencia de FRET es 0.028. Listo. Y eso es todo el trabajo. Entonces ahora le voy a mostrar cómo los phasors, en un sistema muy sencillo, pueden dar resultados muy interesantes que desde un ajuste de función nos pueden equivocar. Este es un sistema de unas células que expresan, digamos, el par epidemial growth factor y que interacciona con este MRFP receptor, y cuando estos dos interaccionan, hacen lo que tienen que hacer, digamos, dentro de las células. Y lo que estaban tratando de hacer en este experimento es ver si había FRET, si había interacción a través de FRET. Entonces, bueno, estas son todas las cuentas que tenemos, más o menos ven que tenemos 1000 cuentas por píxel, lo cual debería ser más o menos suficiente para hacer un fitting. Y cuando hacemos un fitting, nos da una distribución, un histograma. Esto es distribución de nanosegundos, o sea, de tiempo de vida en función de píxeles. Y lo que vemos es una distribución con un tiempo de vida de 1,1 más o menos, 1,5 y otro de 0,8. Y lo primero que uno diría cuando entiende esto es, si el FRET me disminuye el tiempo de vida, todos estos píxeles de acá son los FRET. ¿No? Ese es el razonamiento. Si el FRET me disminuye el tiempo de vida de mi donador, entonces este histograma de acá son mis píxeles freteando, haciendo FRET. Bárbaro. Si hago eso y pinto de color, bueno, veo básicamente todo esto es donde está haciendo FRET. Y esta escala de color acá, perdón, al revés. Estos píxeles de acá son estos que están acá azul oscuros, y todos estos que tienen más cian son estos que están más o menos un poco más de tiempo de vida acá, son toda esta otra parte del cielo. O sea que lo que me dice este resultado es que aquí es donde hay FRET. Y esto se sabía, digamos, que esto sucede básicamente en las cell junction, o sea, en las uniones celulares, es donde se genera este tipo de procesos. Y acá nos muestra que hay mucho FRET en este espacio que puede o no puede ser, digamos, donde están las cells. O sea, mirámoslo desde el phasor. Bueno, agarramos todos los datos, los transformamos y este es el clúster que nos da. ¿Qué dijimos que tenemos que empezar marcando en phasor? Lo primero es dónde está el no FRET, ¿no? El dador solo. Pum, ¿dónde está el no FRET? Dador solo, pum. Acá está toda la célula que no está haciendo FRET. Ok, ¿qué tenemos que medir después? La autofluorescencia. Me pongo donde está la autofluorescencia, ¡pum! Esto es todo lo que me está dando autofluorescencia. De hecho, mucha parte de lo que a mí me decía Fred, en realidad es autofluorescencia. Si marco estos dos puntos, puedo trazar todas las trayectorias que me explican la trayectoria Fred. Y si me voy a buscar la posición donde yo estoy viendo Fred, lo que veo es que en estas regiones es donde está realmente habiendo Fred. Y es donde esperaban Valentine's. Entonces, en este ejemplo siempre me parece muy representativo cómo una visión tradicional puede llevarte a cometer errores que, bueno, algunos los cometen porque es lo que tiene para hacer, tiene para hacer ajustes. Por último, quería mostrarle este ejemplo que es un sensor. Esto está diseñado para que una enzima pueda o no hacer FRET, pueda o no funcionar, y a partir de que funcione, RAC1, ¿no? Es una GTPasa, pueda hacer FRET o no. Ya dijimos que hay que haber un solapamiento entre la emisión del donador y el aceptor, digamos, el espectro de excitación del aceptor. Lo que sucede acá es que nosotros siempre excitamos al dador y vemos a la fluorescencia del aceptor. Y lo que sucede es que molecularmente, cuando la GTPasa funciona, hace que estas dos cosas estén alineadas y juntas para que pueda existir este proceso. Entonces, yo le mostré ya esta imagen. Estos son unas células que están haciendo macropinocitosis porque se le indujo, digamos, con unas drogas.
Y lo que estábamos tratando de ver es si el bloquearle o no este gen, PTEN, hacía que cambiara o no la actividad de macropinocitosis, y RAC está involucrado en la cadena de señalización de PTEN. O sea que teníamos como una manera de ver qué estaba sucediendo mecanísticamente. Bueno, estas imágenes las tomamos en el LSD haciendo esto, y como ven, donde está la célula haciendo raffle, ¿no? Donde la célula está comiendo, está muy activa RAC. Y hay un punto donde se ven una especie de macropinosoma, literalmente es una vesícula donde ¡pum!, logró meterlo adentro, y como ven eso dura un tiempo y después se va, porque RAC ya hizo lo que tenía que hacer ahí, se fue y no sé, la dejamos de ver, no sabemos dónde está. Lo interesante es que esto lo podemos medir en el tiempo, entonces podemos medir la actividad de FRET o no en el tiempo y hacer cuantificaciones en parte de eficiencia FRET, de manera muy, muy sencilla, literalmente muy sencilla. Para finalizar, lo que quería contarles es brevemente dos cositas acerca de Nadache. No lo había puesto originalmente, pero me pareció importante. ¿Qué es importante del Nadache? ¿Por qué el Nadache es una herramienta muy potente para medir metabolismo? Bueno, el Nadache es una molécula endógena, o sea que es label free. Nosotros no tenemos que ponerle nada a las células. Casi todas las células tienen Nadache. Todas. Es interesante que el Nadache está en dos poblaciones, básicamente, dentro de la célula, o está libre en esta configuración, o está unida a enzimas en una configuración abierta, dependiendo de la enzima, con más o menos posibilidad de cohechear este efecto, y en base a que esté en esta posición cambia el tiempo de vida. Acá, más o menos, vale 0.4 nanosegundos, y acá, dependiendo de la enzima, puede ir desde 1 y poquito hasta 6, hasta 9, de algunas enzimas que llegan a tiempo de vida muy, muy grandes. Hay un cambio de vida importante. El NDH, el NAD plus NDH, está muy, muy bien estudiado, que tiene una relación con el metabolismo. O sea, los cambios en la proporción entre estos dos metabolitos tienen que ver con el metabolismo de la célula. Lamentablemente, el NAD plus no florece, y aquí se los muestro, ¿no? Este es básicamente la fluorescencia del NADH, y el NAD no florece ahí. Así que no lo podemos usar como sensor. Pero lo que sí aprendimos es que la relación NAD más NADH, que es una medida de metabolismo, se correlaciona muy bien con la medida free y bound, o libre y unido, del NADH. O sea que podemos usar los cambios de tiempo de vida entre free, 0,4 nanosegundos, y bound, tiempo de vida más largo, para ver cómo cambia el metabolismo, que es lo que recién comentábamos. Bueno, lo que hicieron fue correlacionar las medidas de metabolismo con Seahorse, optical, medidas de respirometría óptica en un Seahorse, con medidas ópticas de Nadache, free bound, y claramente acá le hacen diferentes tratamientos, oligomicina, FSCP, rotenona, antinomicina, o sea, permeabilizan la mitocondria, no la permeabilizan, la polarizan, la hiperpolarizan, etc. Y los dos tienen trends similares, o sea que literalmente lo que aprendimos del Nadache free bound lo podemos extrapolar a lo que hace la mitocondria, y eso es muy valioso. Y lo interesante es que uno lo puede usar, por ejemplo, para cosas como esto, ¿no? Esto es una fibra óptica que usa luz ultravioleta y que va pintando virtualmente un tejido, y que los cambios de tiempo de vida sirven como un contraste para ver regiones buenas o malas que tienen que ver con efecto Warburg o no. O sea, que las células estén glicolíticas o fosforilativas. Y eso aquí lo usan de una manera, digamos, bastante sencilla, que es simplemente cambio de tiempo de vida, ni siquiera poniéndole un concepto de free bound y índice metabólico. Entonces, lo que quería contarle también del potencial de esto es que, claro, dependiendo a qué enzima está unida, puede haber variabilidad en la medida del tiempo de vida. Y eso creo que tiene mucho que ver con lo que discutíamos recién contigo, que es con qué modelo uno está proponiendo. Literalmente. Y de qué manera uno toma los datos. Literalmente. Y eso voy a tratar de convencer. Cuando hacemos phasors, lo que hemos aprendido es que la mayoría de las veces lo que vemos es una trayectoria desde 0.4 nanosegundos hasta algo que más o menos está en el entorno de 3.4 nanosegundos. Más o menos. No importa a qué esté unido, se mueve en esta trayectoria, que le llamamos trayectoria metabólica. Perdón.
Y lo interesante de esto es que, ¿qué sucede? Si yo propongo que el tiempo de vida es 1,6 o 6,5, o sea, este punto o este punto, cuando calculo la fracción de free bound, por lo cual el metabolismo, puedo subestimar o sobreestimar la fracción unida o libre. Por lo cual inferí un resultado que es distinto. Es decir, es más glicolítico, menos glicolítico, pero simplemente porque si pongo medidas distintas, me van a dar distinto. ¿Y por qué puede ser que yo esté midiendo estas medidas distintas? Bueno, básicamente porque técnicamente hay algunas dificultades de cómo tomamos el tiempo de vida. Y aquí para terminar quiero contarles cuando les decía, podemos hacer FLIM en medidas en el dominio del tiempo, podemos hacer FLIM en el dominio de la frecuencia. Pero en el dominio del tiempo tenemos que tener cuidado, porque tenemos que tomar un periodo completo. Y de la manera que habitualmente tomamos la medida de tiempo de vida en el dominio del tiempo, no tomamos un periodo completo. Porque ajustamos nuestra tarjeta para medir 12,5 nanosegundos, que es el tiempo de nuestro periodo. Pero la tarjeta siempre los últimos bits los descarta porque son feos, son malos, la mayoría de las tarjetas, y no tenemos un decaimiento completo. Y no tener un decaimiento completo inhibe de la transformación de phasor. Se hace, funciona, se ve el phasor, pero las combinaciones lineales, la posición del phasor está completamente deteriorada. Y eso es lo que le voy a mostrar. ¿Cómo podemos resolverlo? Bueno, tradicionalmente, si hacemos un match, esto está hecho con una tarjeta Becker-Hickel, en el cual la repetición del enlace es 12,5 nanosegundos. Si ponemos una ganancia X, donde tomamos 10 nanosegundos, lo que nos pasa es que tenemos un decaimiento, pero llega un punto donde viene el otro pulso y esta parte de la cosa lo que se hace se descarta y se hace el ajuste por este punto. Claro, toda esta parte de acá no la tenemos esa información, por lo cual estamos subestimando los tiempos de vida largos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué trampa podemos hacer? ¿Qué trampa puedes hacer tú? Podemos tomar dos periodos en vez de uno. Si tomamos dos periodos y nos quedamos con 12,5 nanosegundos, llevamos el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Ahora siempre tenemos 12,5 nanosegundos. Y esos 12,5 nanosegundos están realmente en un periodo entero. Lo que le falta acá, está acá. Y siempre empieza de cero. En el otro pulso. Haciendo ese trick, simplemente nos libramos de ese problema. Y el phasor siempre sale bien. Y eso es lo que le voy a mostrar a continuación. Esto es una medida de Flimbox, dominio de la frecuencia, fase, modulación, etc. Y acá están todas las combinaciones que salen con diferentes fracciones de free bound y salen en la línea. Este es con el trick del engaño de hacer 25 nanosegundos y quedarme con el centro. Y ven que sale igual, ¿no? Sale exactamente igual que acá. Sin embargo, cuando hacemos el de cortar el periodo, sale en cualquier otro lado. Entonces, si yo estoy usando esto para después pintar células con diferente estado metabólico, lo que me sucede es que este y este me salen bastante parecidos. Y este, que la trayectoria metabólica está en otro lado, me sale cualquier otra cosa. Entonces me estoy mintiendo a mí mismo. Entonces lo que quería decirles es que, bueno, siempre se puede hacer, pero hay que tener cuidado. Y para terminar, le voy a contar muy brevemente, sin entrar en lo técnico, de otras herramientas. Este es un microscopio especial que tiene un detector especial que es particularmente importante para medir metabolismo, pero también importante para medir señales que se generan cuando la luz interacciona con la materia de cierta manera. Y eso es lo que quiero contar de los armónicos. La generación de armónicos. Es un proceso físico. Aquí lo usamos de todas maneras igual. Usamos básicamente para hacer análisis de metabolismo de tejido, en este caso como un fingerprint. Esto es tejido fijado, o sea que el metabolismo ya está muerto, digamos, no hay más. Pero hay restos de moléculas autofluorescentes que nos sirven para diferenciar A de B. Y esto es un pulmón bueno y un pulmón malo, ¿no? Olvídense de esta parte. Lo otro es esto, generación de armónicos. Cuando tenemos un haz de luz, digamos, de tal longitud de onda, y pasa por una estructura muy repetitiva, con un centro no simétrico, como por ejemplo los cristales, por ejemplo la deposición de fibras, de colágeno, de miosina, etc., se genera una señal que es la mitad de la longitud de onda. Y ese proceso no requiere un proceso de absorción, no es fluorescencia. Siempre un proceso de romper esa longitud de onda a la mitad. Eso genera una señal de la mitad de la longitud de onda y de tiempo de vida cero. Nosotros podemos medir la luz, digamos, pongo 800 nanómetros y mido 400 nanómetros, pero también puede ser autofluorescencia, ¿no? Pero la autofluorescencia tiene tiempo de vida. Entonces, si yo mido eso y veo que el tiempo de vida es cero, estoy seguro que es armónico, porque el tiempo de vida es cero.
Y bueno, esto está usado, por ejemplo, para ver deposición de fibras en un modelo de fibrosis renal, y ven que aquí hay mucho más, porque estos son los ratones con obstrucción del uréter y estos son los sanos. Y también es verdad cuando pasa por interfaces que tienen cambio en el índice de refracción. Y ahí el ejemplo más claro es la deposición de lípidos. Si tenemos deposición de lípidos en el hígado, se genera una señal ya no a la mitad, sino a un tercio de la longitud de banda. Entonces, si uso 900 nanómetros o 1200 nanómetros, va a ser un tercio de eso. Y aquí vemos un animal que comió dieta normal versus un animal que comió dieta rica en grasas. Así que, para finalizar, lo que decía es que claramente FLIM presenta muchos obstáculos, pero queremos removerlos. Y la manera de removerlos claramente es a través de un análisis global que tiene que ver con minimizar, digamos, las dificultades que tiene intrínseca los datos per se. Y el Phasor Analysis creo que es una manera de eliminar eso. Podemos entender especies moleculares, podemos trabajar con múltiples componentes, bueno, simples componentes, sistemas muy complejos como FRET en presencia de autofluorescencia, etc. Y lo más interesante para mí es que uno no necesita ser un experto. Literalmente, yo la mayoría de lo que los dije, se lo dije con palabras, y creo que realmente es fácil de entender, pese a que al principio uno cuesta, digamos, ponerle conceptualización, pero cuando empieza a hacer los experimentos, enseguida uno se convence. Así que los phasors son claramente una manera completamente radical y muy distinta de la manera de análisis tradicional. Y quería despedirme diciéndole que muchas gracias y que ahora son todos bienvenidos al espacio phasors. ¿Preguntas? Por favor. Yo ya sabré si por ejemplo, la deposición de fibras, una proteína con una especial, si hago este análisis, sabemos que no se o sea, puedo identificar los diferentes estadios de la fibra. O sea, los filamentos son filamentos. Bueno, ¿sabes que la pregunta es si podíamos en deposición de proteínas, por ejemplo, más de tipo, yo qué sé, sinucleína o cosas por el estilo, digamos, que hacen precipitación, digamos, no yo qué sé, todas las fibrilares de inosina o etc. De amiloides, ¿no? Entonces, yo no tengo... Podría entonces distinguir de acuerdo a este análisis si son realmente diferentes entre proteínas. Bueno, la señal de armónico solo te dice la presencia o ausencia, no heterogeneidad. Te va a decir si son más grandes o son más pequeñas. Si eso condice con estadios, sí, es verdad. Si hay propiedades físicas, no te las vas a poder decir. Para eso, por ejemplo, yo sí he visto mucha microscopía con sondas que unen, digamos, ¿no? Como los ANS o derivados del ANS, ¿cómo se llama? TBS, o no me acuerdo cuál. Tioflavinas y todo eso. Ahí hay cambio de tiempo de vida. Y ahí sí te está diciendo de que hay cambios en el estadio. Sí, y ahí hay papers, sobre todo de Tom Chauvin, que quizás lo conozcas, es un argentino que hizo toda su carrera en Alemania, en Göttingen, y él ha usado medidas de tiempo de vida por FLIM para medir tioflavinas unidas a depósitos de sinucleína, porque trabajaba mucho con sinucleína, y tiene una heterogeneidad en el tiempo de vida. Y esa heterogeneidad tiene que ver con cambios, digamos, de las propiedades de ese depósito. Exacto, claro. Claro, claro, sí, sí, sí. Yo creo que sí, sí, claramente puedes sacar información muy valiosa de lo espacial, de lo temporal y de lo estructural. Literalmente, sí. Sí, muy valioso ahí el tiempo de vida. No. ¿Qué tanto podemos diferenciar, por ejemplo, NADH de NADPH? Bueno, esa es una linda pregunta, me la hacen siempre.
Y lo honesto es que nada. Hay un paper de hace 8 años que desde hace 8 años estoy tratando de rebatir, pero todavía no he tenido tiempo de rebatirlo, que es unos autores pusieron un trabajo en el cual dicen que es posible diferenciar al NADH del NADPH unido a diferentes enzimas, porque el tiempo de vida es distinto cuando el NADPH está unido a sus enzimas que cuando el NADH está unido a sus enzimas, ¿no? Las que son específicas de NADPH y NADH. Lo real, que yo he hecho bastante trabajo con eso, porque intentaba, digamos, entender si eso es verdad o no, porque claramente tiene mucho potencial eso, es que tú tienes unión de NADH y NADPH en las dos direcciones. Enzimas de NADPH específica unen NADH, enzimas de NADH específica también unen NADPH. Y el tiempo de vida libre del NADH y NADPH es el mismo. Entonces, yo tengo mis serias dudas realmente que se pueda separar. Experimentalmente, si uno trabaja con LDH, por ejemplo, ¿no? Lactato deshidrogenasa, y le pone NADH, le da esa trayectoria de 0,4 nanosegundos a 3,4 nanosegundos. Y todos los puntos salen ahí. Cuando uno le pone NADPH, el problema es que no logro llegar al equilibrio, empujarlo hasta allá. Pero mis puntos de intermedios de equilibrio me salen en la misma línea. Lo que me indica que seguro el tiempo de vida, si yo pudiera empujar el equilibrio, el problema es que no logro empujar el equilibrio tanto, enzimáticamente, estequiométricamente. No logro tener tanta enzima y tan poquito de NADPH, digamos, para poder hacerlo. Lo real es que están en la misma línea. Entonces, a mí me cuesta un poco pensar que si se puede realmente ver cambios significativos. Hay una parte que nunca la exploré porque eso lo hice in vitro. Literalmente lo hice en gotitas puestas arriba de un slide en el microscopio. Hay una cosa que nunca la he hecho, que creo que es interesante, que en ese paper sí lo hicieron, es que tenían células que, o bacterias, no me acuerdo cómo era la historia, que tenían como un metabolismo muy hacia un lado o muy hacia el otro, en el cual uno podría forzar a que vaya a un lado o al otro, y entonces ahí poder ver si hay cambios de trayectoria, digamos, ¿no? Que sería lo mismo. Y lo segundo de eso, que es interesante, digamos, de pensar y de discutir, es la espacialidad. Porque NADPH debería pasar en un lado y NADH debería pasar en otro. Entonces ahí uno podría entender, si el NADPH pasa más en la membrana plasmática, digamos, por todos los citocromos, etc., ¿no? El citocromo P450, etc., y más NADH debería pasar adentro de la mitocondria, ¿no? Es como que uno podría separarlo espacialmente y decir, bueno, esto lo asigno a una cosa, esto lo asigno a otra. Después hay un punto más que me gustaría también discutir, que me parece interesante, que es, ¿qué sucede? Adentro de un píxel hay una combinación lineal siempre en la célula, ¿no? Entonces, nunca vas a tener una combinación lineal solo de NADH, solo de NADPH. Es un triángulo. O sea que todo lo que tiene un poco de uno también tiene un poco de otro. Y hay que poder resolver eso. Eso no es trivial. Porque hay algunos papers que salieron ahora recientemente donde se plantea de que como el tiempo de vida del NADH unido a cada enzima es específico, uno podría poner puntos arriba del círculo universal y decir, acá tengo perdón, la combinación lineal del NADH con el LDH, con la no sé, cualquiera otra, ¿no? Con malato de deshidrogenasa, con y entonces hago las combinaciones lineales individuales y te digo cómo está activa esta enzima, cómo está activa la otra. Sí, eso no es verdad, porque el píxel que está ahí puede tener combinaciones lineales de todas. Y ese sistema de 10 enzimas tú no lo puedes resolver. Eso sí no se puede resolver. Entonces, sí, si respondo la pregunta es, en mi opinión, no se resuelve bien eso. La otra pregunta con respecto a lo que mencionabas, que el oxígeno puede ser un coche muy importante. ¿Qué tanto se puede utilizar este racional como para poder también ver condiciones hipóxitas? Claro. Bueno, se usa mucho. La respuesta es que se usa mucho. ¿Cuánto se puede usar el oxígeno como quencher? Es la pregunta. En condiciones hipóxicas, con distribución espacial entre la célula o un tejido. Se usa mucho. El problema es que, el problema no, o sea, la oportunidad para usar el oxígeno como quencher es mucho más de la fosforescencia que de la fluorescencia. Porque el quencher es muy bueno, pero los tiempos de vida son tan cortos de fluorescencia que no tiene suficiente tiempo para producir el quencher. Sin embargo, la fosforescencia tiene mucho más tiempo.
Entonces uno tiene más oportunidad ahí de verlo. Y ahí se usa mucho. Hay varias compañías que lo ofrecen. El instrumento que nosotros tenemos en Uruguay se puede hacer. Uno puede cambiar que la Flimbox, en vez de leer, sincronizar con 12,5 nanosegundos, descarte yo sé tantos pedidos y colecte 1 microsegundo de decaimiento, ¿no? Y es muy, muy valioso. Se usan sondas específicas, que son fosforescentes, y se mide la distribución espacial del quenching del oxígeno, que sería una medida de la presión parcial del oxígeno. Y retomando nuevamente la pregunta inicial de la resolución espacial y temporal con respecto a la se podría ver, por ejemplo, nada más en las mitocondrias. ¿Cómo serán esos cambios? Bueno, ahí yo le mostraba, la resolución espacial es la resolución óptica, ¿no? O sea que tenemos 300 nanómetros de resolución óptica. Lo real es que uno puede verlo, puede ver mitocondrias, digamos, individuales, y puede ver las fibras, digamos, como espaguetis, y se puede estudiar. Hay un problema, que no se los dije, pero que es un problema real de FLIMI, es la cantidad de fotones. Habitualmente acumulamos muchos frames, digamos, yo diría 5, 10, 15, 20 frames, para tener suficiente información en un píxel que te permita analizarlo, digamos, después, por lo que sea, face o lo que sea. Eso tiene un problema, y es que las cosas están vivas, se están moviendo. Entonces, si se te moviera la mitocondria del lugar, y lo que estás viendo es un promedio de lo que midió mitocondria más citoplasma más lo que sea que pasó por ahí abajo. Entonces, ese es un problema real. Que para hacer mitocondrias individuales, sobre todo porque se mueven mucho, no es tan sencillo. Hay una pregunta de Chris. Chris, ¿quieres abrir el micrófono? Sí, de hecho, como que no puedo oír. A ti puedo oír bien, pero las preguntas no, no tanto. Sí, yo estaba tratando de reproducir las preguntas. No, está bien, está bien. Nada más, quería saber qué tanto se han reportado aplicaciones en plantas, ¿no? En microscopía Claro. sobre plantas. ¿Para medir metabolismo o para qué? Puede ser medir metabolismo o medir FRET, porque, pues por supuesto, algunos de los tejidos de plantas pues tienen algunos bueno, retos para autofluorescencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. no sé si esto ha sido particularmente difícil o simplemente pues bien reportado o cómo ha sido su experiencia con la literatura. Yo ahora no tengo en la cabeza ningún estudio metabólico en plantas. Lo he visto en bacterias, lo he visto en tejidos enteros, en células individuales, en purificados sanguíneos, en un montón de cosas. En plantas, la verdad que no lo tengo en la cabeza. No le veo ninguna dificultad, más allá de que las plantas son muy autofluorescentes, tienen muchos componentes como clorofila, y a 740 nanómetros, que es la longitud de excitación por 2 fotones del NADH, estoy seguro que citamos un montón de otras cosas. Ahí hay que ver cuánto nos ayuda la ventana de emisión del NADH para no colectar fotones que no nos interesen y solo focalizarnos en los nuestros. Y después hay otras oportunidades como son la fluorescencia resuelta en el tiempo, pero espectral. Entonces colectamos todos, y cada uno de los canales conecta a una longitud de onda distinta, y tenemos la excitación y el tiempo de vida resuelto, las dos cosas. Y ahí uno puede sacar más provecho. El problema es que esos microscopios todavía no, digamos, no son comerciales, son en desarrollo, y todavía hay muy pocos lugares en el mundo. Yo lo he usado sí en plantas, Cris, ¿sabes? Para dos cosas. Lo he usado para estudiar sondas de membrana, particularmente con Laurdan y con una sonda que se llama IAPNQ, no sé qué diablo, que es una sonda que también sensa el entorno de la membrana en las propiedades físicas, y me funcionó muy bien. Y ahora tengo un trabajo que está en revisión, donde usamos para estudiar la dinámica del agua, con una sonda que se llama ACDAN, y que es sensible a la radiación dipolar. Básicamente es el mismo fluoróforo del Laurdan, pero no tiene afinidad por la membrana, y es muy útil. Y funciona bárbaro. El problema que tiene es la autofluorescencia. El problema que tiene es la autofluorescencia. Lo usamos en raíz, lo usamos en hoja. Sí, básicamente eso. Pero cuando dice la química del agua es potencial de la célula.
Lo que nosotros medimos es esta sonda, dependiendo si el agua que está en torno a ella es más o menos relajable, o sea, si el agua está interaccionando con cosas, no tiene un tiempo rotacional, digamos, como sería el agua bulk, ¿no? Entonces, cuando tiene un tiempo rotacional de agua bulk, afecta a la fluorescencia de una manera, y cuando tiene un tiempo de rotación lenta, afecta a la fluorescencia de otra manera. En un caso tenés, digamos, píxeles afuera del círculo universal y en otros no. Cuando tenés tiempo, lo que sucede es que cuando el agua rota más o menos a la misma velocidad que el tiempo de vida, el agua confinada más o menos está en el rango de nanosegundos, el agua oval que está en el rango de picosegundos. En el rango de picosegundos, cuando el fluoróforo va a fluorecer, ya el agua ya se recontra relajó, ¿no? Entonces no te enterás, no le cambia el tiempo de vida. Pero en el otro sí, porque en el otro está compitiendo, le lleva tiempo. Entonces ahí se pone afuera el círculo universal, y yo lo he usado pila, sobre todo en membrana, pero también en agua adentro de las células. No medimos corrientes de aguas, o digamos, nunca hice tampoco una extrapolación a potenciales hídricos, nada por el estilo, pero sí. Muy bien, muy bien. No sé si hay más preguntas del piso. Bueno, yo solo quería decirle, agradecerle mucho, agradecerle también a Enrico que me cedió muchas de las diapositivas, agradecer de nuevo a las agencias que han sido muy importantes para que este proyecto fuera adelante. Nosotros vamos a estar toda esta semana aquí, yo por lo pronto, porque yo el fin de semana me voy, y con la mayor de la disponibilidad para sentarnos y charlar y discutir con ustedes de sus proyectos, de lo que están haciendo, de las ideas. Vamos a mañana terminar con la parte teórica, miércoles vamos a hacer un práctico, jueves vamos a hacer el otro, y el viernes nos vamos a sentar a analizar todo. La idea es que comparemos los mismos resultados del práctico espectral con tiempo de vida y ver cómo una cosa nos dice una cosa y otra cosa nos dice otra. Pero las mismas muestras, los mismos experimentos.